¿Quieto? Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. No, esto no es coca, papi. Llega al dial de provincia Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los sábados. Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. La gente de Argentina, que la que conozco, se espera un disco bueno, pero como sufrido. ¿Tiene alegría el disco también, además? La verdad es que las grabaciones se sufren todas. Si yo me imagino un actor de Hollywood que tiene que estar a las 5 de la mañana para maquillarse y empezar a actuar a las 7, y cualquiera, ¿viste? O sea, igual, o sea, imagínate lo que será para un actor entonces, ¿no? Lo que será para un actor, o sea, trabajar con emociones. Yo por lo menos, como su nombre lo indica, siempre seguí mis propios instintos, o inclusive tuvimos momentos muy musicales, canciones como El tren que pasa, Prefiero dormir, ¿no? Más duele, tiene como otro tono totalmente distinto, ¿no? Honestidad brutal. ¿Cuánto falta para llegar a cualquier lugar? Lanzado en 1999, el gran disco doble de Andrés Calamaro se levanta como una torre de la canción popular, un álbum de un linaje extinto, con la desesperación de los náufragos en un país que iba rumbo a su propio iceberg. Parece un cuento de Carver. Sin casa, en su propia ciudad, Andrés Calamaro recibió el año nuevo en la quinta alquilada del Gran Buenos Aires, cerró los versos de una canción y en los altos ventanales de la madrugada pidió un taxi para volver al Hotel Plaza. El camino fue intenso, llovía copiosamente y Andrés tenía energía de sobra. Entonces, antes de subir a su habitación del quinto piso, se decidió a pasar por el bar. La escena era casi triste. Cacho Fontana, uno de los locutores históricos de la radiofonía argentina, pasaba las primeras horas del año en soledad, escoltado por dos mozos y una bebida espirituosa. Calamaro se sentó al piano. Cacho le dijo: "Yo voy a ser tu Papá Noel y tus Reyes Magos". Así, mientras cantaba tangos y boleros para echar un manto de piedad, llegaron las luces del día. Leyó en voz alta la primera de las 100 canciones del año y entre hamburguesas con queso y papeles arrugados, abrió el paréntesis de 1998, el año rojo y negro de Honestidad Brutal. La punta del oído fueron dos finales, el de la gira de Alta Sociedad y el de su relación con Mónica García. Uno de los dos, todo parece indicar, fue muy malo. Propulsando por este combustible, Calamaro abrió una temporada licenciosa y escribió un puñado de borradores sin música. Ingresó a los estudios de su hermano Javier y, acompañado por Coti Sorokin y su técnico Guido Nicenón, compuso y grabó 12 canciones en una semana. Era abril de 1998 y los directivos de Warner comenzaban a frotarse las manos. Sin embargo, cometí el pecado de optar, porque podía optar por algo creativamente más interesante, dijo Andrés. Seguir inventando y escribiendo en mi propio estudio. Para cuando llegaba el invierno, Calamaro voló a Madrid, dispuesto a drenar el veneno y echarlo por aquí y allá en 3 estudios: el Pet Fit, Sintonía y el Red LED. Unas 40 o 50 canciones que, editadas por el rastrillo del autor, quedaron en 20. Era una cosecha suculenta, pero todavía nadie avistaba tierra firme. Tampoco las cotas faraónicas que estaban por adquirir todo eso que hacía en día de 72 horas. Navegaban en medio de un océano turbulento, con las bodegas cargadas a tope. Algunas grabaciones eran valientes, otras temerarias, decía Andrés. Habíamos encontrado algo más importante que el sonido y queríamos el pulgar de Joe Blaney. En agosto, Andrés festejó su cumpleaños en el estudio neoyorquino del productor, rodeado por algunos músicos de elite y los consejos técnicos de Blaney. Volvió a España con las valijas llenas de cintas y, como quien dice, tropezó con la misma piedra. En lugar de cerrar el proyecto, perdió de vista la línea de llegada y siguió de largo con lo que fuera que estaba haciendo. Ya no era posible llamarle disco, de momento era exactamente la vida.
Mirando por la ventanilla del avión con un blooper de Dylan sobre la falda, se dio su propia bienvenida de regreso a la capital argentina. Todo estaba en llamas, mientras la ciudad se encaminaba hacia el maelstrom del 2001. Calamaro escribía con urgencia de los náufragos, Apocalipsis Now total, el lado invisible del sueño flexible, de la Argentina mundial, y yo vengo a la ciudad que conozco de verdad, donde viven los míos y los que ya no están. Esta es parte de la letra de No Tan Buenos Aires, armada alrededor de los arquetipos acordes de Like a Rolling Stone. No Tan Buenos Aires metabolizaba el gran axioma diliano: si de verdad eres poeta, no es posible copiar, ya es demasiado tarde, todo está en el torrente sanguíneo. Tal como retrataba la célebre nota de tapa firmada por Alfredo Rosso para Rolling Stone, los últimos meses de grabación fueron jubilosos y conflictivos, en cualquier orden. Atrincherado en Panda en Circovit, Andrés recibió con los brazos abiertos a algunos invitados de fuste: Mariano Mores, Papo, Diego Armando Maradona. John Blaine se agarraba la cabeza. Proverbialmente paciente, el productor veía cómo se ensanchaba la lista sábana de canciones y ponía en duda su continuidad. Andrés lanzaba dardos contra Charly García y Warner, con el presupuesto reventado, pulseaba contra su voluntad. El sello quería un disco simple, Calamaro quería un quíntuple, cerraron en un doble. Así 9 meses, 15 estudios, $250.000 y 103 canciones después, Honestidad Brutal estaba terminado o algo así. Andrés apuntó las dedicatorias a las memorias de Charlie Fillingin, Virgilio Espósito y Pepe Rizzi, a los amigos ausentes, Frank Sinatra, Contigo terminó el siglo, por Mónica, y bajo el título de Aterrizaje forzoso, escribió un liner notes que abrieron el camino de migas para el mito. Javier Salas tomó la fotografía de la portada y en los laboratorios de Zona de Obras solarizaron el retrato como si fuera el perfil de Blood and the Tracks, parafraseando a Artois. ¿Acaso no son el rojo y el negro los colores opuestos al confort? ¿El rojo para la revolución y el negro para el exorcismo de la muerte? La mañana del 16 de abril de 1999, Honestidad Brutal comenzó a llegar a las disquerías. A su manera, cada disco a su alrededor era un comentario sobre la coyuntura. Miami de Babasónicos, Bocanada de Gustavo Cerati, El último bondi a Finisterre y Los Redondos, El paraíso de palmeras de plástico del neoliberalismo, El split del fin del siglo, El apocalipsis de las cabecitas negras. El disco fue bien recibido por todo el público, pero, a diferencia de lo que suele pensarse, no fue celebrado por la crítica firmada por Gloria Guerrero. La reseña de Rolling Stone le otorgó 2 estrellas y media, apenas por encima de regular. Se burló de su uso de la rima y tachó de plano algunas canciones. Antes, Te quiero igual, Cuando te conocí, Maradona, Socio de la soledad, Victoria y soledad o Para qué. El oyente no sabía si reír, tormentar a Calamaro por Nardo o tratar de sintonizar su mood a la fuerza, único recurso que queda para conservar los dientes y las encías en su lugar. Con el diario del lunes, la crítica de la crítica puede ser un poco cruel. Aunque el tiempo y la propia música no le dieron la razón a Guerrero, su desparpajo es saludable, sobre todo hoy, cuando el corset de amiguismo y la rigidez de mármol impide toda clase de críticas. Claro que Honestidad Brutal no es un disco perfecto por sí solas, algunas composiciones no se sostienen y ciertas interpretaciones. El caso paradigmático es el tango Jugar con Fuego, suena como una sobreactuación. Guerrero en todo caso cometió 2 errores que son uno solo: desmontar canción por canción y no advertir el gesto artístico y político. Honestidad Brutal precisamente se plantaba contra los discos perfectos, empezando por Alta Sociedad. Honestidad Brutal en este sentido aplica en 2 tradiciones, la de los discos divorcistas y la de los discos dobles. Una saga que permite la autoindulgencia en favor de un mural conceptual, que permite los caprichos y los temas prescindibles en favor de una ética de trabajo. El álbum blanco, por citar un ejemplo, admite tonterías como obla di obla da. Bueno, Honestidad Brutal no solo admite el chavismo de Maradona, sino que es incómodo, políticamente incorrecto, está punteado por vulgaridades y una mueca de humor inadvertido. Si realmente se abren las venas, parece decir Calamaro, sale todo lo que está adentro. Honestidad Brutal fue una cuestión personal más que pública. Escribió en los liner notes: mi propio manantial que fluye, mi propio pulso que late. Uno de los grandes hallazgos, justamente, es que aún aplicado el juicio selectivo, casi todo es jamón del medio.
desde el riff omioso del Día de la Mujer Mundial hasta el piano del Patán Vidal en Aquellos Besos, pasando por la viñeta del Ritmo del Lunes, la guitarra de Marc Ribot en Los Aviones, y cada uno de los versos ganados y perdidos en esa torre de la canción popular que es Paloma. Menos que un lugar, el disco parece un estado de ánimo con su propio uso horario. Son las 9, yo creí que eran las 3, y todos los matices geográficos del desamor. Un álbum de un linaje extinto sobre un tema eterno, la gran búsqueda del amor perdido y el sueño perdido. Así, a lo largo de sus 37 canciones, Andrés Calamaro se la pasa buscando una cama y una cicatriz con un idéntico fervor. Con la misma desesperación, retobado entre las cuatro paredes de una habitación, con un torniquete aplicado sin éxito al corazón, la sangre no le llegó al río, pero todavía están en los surcos. Esta crónica la encontramos en la sección Culto del diario digital La Tercera. Son las palabras justas para rendirle homenaje a Honestidad Brutal, que el 16 de abril de este año está cumpliendo 25 años de historia, y nosotros aquí en Sin Conexión lo vamos a celebrar. Bienvenidos. Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. Como lo hicimos con el especial de Alta Sociedad, volvimos a convocar al amigo y colega Marcos Pucheta, gran conocedor de la vida y obra de Andrés Calamaro, que en esta oportunidad nos va a regalar sus 5 canciones preferidas de Honestidad Brutal. Si te quedaras sin internet, ¿qué onda? ¿Vas a salir a protestar con una remera que diga "Quiero de vuelta la conexión"? Nah. Mejor sumate a la sintonía de Radio Provincia. El Negro Gutiérrez tiene la posta. Sin Conexión. Se cumplen 25 años de la salida del 6º álbum de estudio de Andrés Calamaro, Honestidad Brutal. Fue un trabajo largo de 37 canciones, el álbum donde mejor encarnó sus distintas facetas. Calamaro en este trabajo le canta a Madrid, a Nueva York y Buenos Aires, las ciudades que marcaban su vida hasta ese entonces. El Salmón se había separado de Mónica, con quien tuvo una relación de 10 años, y esto se notó en el disco. Honestidad Brutal no es un disco conceptual, no hay necesariamente un hilo conductor que aúna a todas las canciones de la placa, aunque sí hay algunas temáticas que se repiten, como la soledad, las drogas, el desamor y los mensajes a una mujer que se fue, siempre hablando en primera persona. Honestidad Brutal es una obra para apreciar en su totalidad, una de esas que cada vez son menos frecuentes, una obra enorme en todo sentido de la palabra, en la que aflora un Calamaro ecléctico y multifacético, desde la balada clásica de Clonazepam y Circo, pasando por el funky Más Duele y las guitarras furiosas de Paloma, el tango de Jugar con Fuego junto al maestro Mariano Mores, o un incipiente rap en el final de la parte de adelante. Pero lo más destacable de Calamaro no es interpretar esa variedad de géneros, sino hacerlo con la tranquilidad de seguir siendo inconfundiblemente él, de ser un artista que se mueve como un péndulo de un lado al otro en todo el espectro de la música popular, y que es capaz de colocar a músicos tan diversos como Pablo Lescano, Miranda, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz o Enrique Bunbury, y hacerlo con total naturalidad. Aquí van mis 5 temas elegidos del disco. Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. El Día de la Mujer Mundial. Se trata de una canción introspectiva que reflexiona sobre una relación pasada y las emociones que surgen alrededor del Día Internacional de la Mujer. Sugiere una mezcla de arrepentimiento y aceptación. Con melancolía, el cantante expresa sus sentimientos durante un viaje en carretera, lo que puede simbolizar una huida o un viaje hacia el autoconocimiento. La repetición del estribillo "es el Día Mundial de la Mujer" actúa como un recordatorio constante de la fecha, que podría representar un momento de reflexión sobre las mujeres en su vida. Sin Conexión. La parte de adelante, personalmente es una canción que me gusta mucho, por ser de las primeras que escuchaba pegado a la radio. Suele estar en la lista de recitales y sobre todo la letra y la voz de Andrés le dan una impronta muy especial a esta pista. Sin Conexión, sábados por LT17 Radio Provincia de Misiones. Clonazepam y Circo es un tema perteneciente al género pop rock característico de Andrés Calamaro. Es una canción que invita a la reflexión sobre la falta de estabilidad, la búsqueda de la verdad y el cambio de sociedad. A través de su letra, Calamaro critica la hipocresía, la falta de autenticidad y la corrupción política en el menemismo, haciendo una llamada a la reflexión y a la búsqueda de una vida más auténtica y significativa. Visita nuestra red social www.facebook.com/SinConexionLT17 y reviví todas las columnas. ¿Quieto? Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. No, esto no es coca, papi.
Sin conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin conexión. Sin conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin conexión. Sin conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. Nota en Buenos Aires. Aquí Calamaro compone otra canción sobre el menemismo, lo cual es un mérito imprescriptible de haber cantado las canciones en el momento en que las cosas ocurrían. En esa época el pensamiento de Andrés se traducía en poder hablar bien de Menem y también sentir y hacer sentir los problemas que había traído este gobierno. Por otra parte aparecen temas como la desocupación, la delincuencia y el fútbol y el canto de amor a la propia tierra que uno extraña cuando está lejos. Sin conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Si la letra de Maradona la tenía, ¿no? Es una letra como sin orgullo ni piedad, o sea, no perdona, siempre dice la verdad, ¿no? Y inclusive yo creo que Diego es un personaje mucho más cálido de lo que es en realidad la canción, ¿no? Hicimos una gran amistad con los años, o sea, en pocos años, y sí, le dedicó una canción, pero para mí también tiene claves musicales, es exactamente el ska Rolling Stone. Yo creo que en ese tema tendrían que verse al Keith Richard haciendo el payaso y a la vez a Diego y su magia, ¿no? Y como músico, ¿tu opinión sobre Maradona cantante? Yo creo que Diego tiene tradición de cantar, me sorprendió cantando la serie tonta, es un auténtico charro, ¿no? Y inclusive hicimos muchos minutos de talking blues improvisando la letra, y a mí me gustaría desafiar y regalarle mi tiempo a Diego para demostrarle que él puede hacer un disco realmente bueno, bien cantado y además a su medida, inclusive hasta tal vez así encontrar una nueva vida, ¿no? ¿Lo preferís grabando un disco, Diego, que en un banco de suplentes entrenando? Yo tengo miedo que Diego entrene, porque, o sea, el Valdano, César, son casos únicos, ¿no? O sea, yo recuerdo Pasarela en el 82, ¿no? Era nuestro cacique, ¿no? Y de repente la gente empezó a ir como policía, ¿no? Con Bilardo, ¿entendés? El pincharraca convertido en el malo de la película, ¿no? Aparte como política, ¿viste? Dentro de lo que es... A mí no me gustaría que Diego, que fue un dios, se pueda comer falta de respeto, ¿no? Por entrenar un equipo. Por entrenar un equipo, ¿no? Aparte el entrenador es la parte más flaca del hilo, ¿no? Sin conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. Para hablar un poco del disco, me acuerdo de la primera canción que escribiste, que fue en Año Nuevo, del 97 al 98, se llamó Victoria y Soledad, y termina diciendo un año de victoria y soledad, y te referías al que venía, un poco, ¿no? ¿Te anticipaste? Bueno, extrañamente la primer tanda de canciones que hicimos son canciones que adivinaban el futuro. O sea, yo creo que había conseguido como una ilusión, ¿no? Un sentimiento, no artificial, ¿no? Provocado por diferentes partes, y no me daba cuenta de lo que estaba escribiendo, si bien creía en lo que estaba escribiendo, ¿no? Y adivinaron el futuro. Estaba comiendo en casa de Fito y fue la noche que me desafió, ¿no? A ver si estos títulos que llevo recolectando, si podían ser una canción. La empecé a escribir el 31, la terminé de escribir el primer día del año. La primera persona que la escuchó entera fue el Cacho Fontana, ¿no? Que es uno de los nuestros. Pero después la música, hice dos músicas diferentes porque venían algunos chicos de los auténticos, de los decadentes a casa, ¿no? Entonces recién en ese momento, unos meses después, unos cuantos meses después, fue cuando le puse la música, ¿no? Es verdad, la letra la hice el penúltimo y el primer día del año, con el cerebro
bastante espiritual. Estábamos con Fena y con Javier Olmedo, ¿no? Un género que se repite como en La Bomba, ¿no? Que no es ska, que para mí es como Black and Blue, o sea, ska stone, ¿no? Visita nuestra red social www.facebook.com/SinConexionLT17 y reviví todas las columnas. Yo siempre estoy esperando, pero me gusta mucho volver a Argentina, ¿no? O sea, voy a intentar disfrutar de la promoción y contestar siempre con la honestidad más brutal posible, ¿no? Espero que se me reconozca por un disco nuevo, no me importa el pasado, pero no quisiera que me traten como un personaje así de la jet set, ¿no? Vivir es una forma de vida y para mí el rock es una bendición. Espero que la gente nunca se olvide de rock and roll. Quiero ser ejemplo, ¿no? Espero pasar de categoría de figura a categoría de maestro, ¿no? Porque espero lo suficiente. Soy joven para ser considerado maestro, pero tengo más años en el rock. Sí, pero tengo varias partes del cuerpo viejas, no vamos a entrar en detalles. Honestidad Brutal cumple 25 años, un viaje a lo profundo de las noches de Andrés Calamaro. El álbum, lanzado originalmente como 2 CD, incluye 37 canciones urgentes que le siguen ganando al tiempo y le dieron forma a un clásico del rock. Esta es la historia detrás del disco. Los aniversarios pueden ser incómodos protocolos o formidables excusas para recordar algo valioso. En este último lote se anota Honestidad Brutal, el formidable álbum doble de Andrés Calamaro, que el 16 de abril de este año está cumpliendo 25 años de vida. Dudo que una grabación tan intensa como peligrosa haya recibido semejante recompensa. Le dimos dimensión de obra de arte a nuestra virtud dinamitera y a nuestra imperdonable espontaneidad, confesó alguna vez el propio Calamaro. Honestidad Brutal es un disco intenso y mucho más lo fue su grabación. Fue registrado entre 1998 y 1999 en New York, Miami, Madrid y Buenos Aires. La banda oficial que acompañó a Calamaro incluyó a Gringy Herrera en guitarra, Guillermo Martín en guitarra, Candy Caramelo en bajo, José el Niño Bruno en batería y Ciro Fogliata, ex Los Gatos, en teclado. Pero se sumaron muchos invitados notables como Papo, Max Ribot, Mariano Mores, Virgilio Espósito, Morris, Daniel Melingo, Diego Armando Maradona, Clotis Poinerman, Sofía y Brian Schneider, entre otros. 25 años después de su lanzamiento, la vigencia de Honestidad Brutal es innegable. Más allá de ser un producto de su tiempo, este álbum envejeció con la gracia de los buenos vinos, manteniendo su relevancia e impacto en un mundo musical en constante evolución. Su capacidad para emocionar y conmover audiencias de todas las edades y lugares del mundo es un testimonio del talento de Andrés Calamaro como compositor y músico. Nosotros hoy en Sin Conexión seguimos con este súper especial de 2 programas para rendir tributo a uno de los discos más trascendentales de la historia del rock argentino. Estamos hablando claramente de Honestidad Brutal, de Andrés Calamaro. Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. La composición fue muy espontánea, ¿no? Éramos siempre grupos reducidos de músicos y algunas veces no existía la canción y otras veces teníamos más referencias. Otras veces tocábamos la música, después yo tenía que escribir la letra, I am session, ¿no? Y a la vez con Mariano Mores, o sea, escribí durante varios días para conformarlo, pero... Para llegar a grabarlo con él. Lo que yo hace años lo habíamos conversado ya con Alfonso, me descubrió en España, y para mí el concepto es como que mostrar el trabajo de todos los días del año de un músico, ¿no? Hay un momento tremendo en las grabaciones. Vos imaginate, vas a grabar tu disco, ¿no? Y está nublado, y vos decís, puta, justo hoy que está nublado, me duele la muela. Entonces lo había hablado con Cachorro, ¿no? O sea, había armado un estudio en casa para hacer las maquetas de alta sociedad y upa, ese ruido.
Entonces decidí aprovechar todo, ¿no? Un tipo que compone 100 canciones y todas con un muy buen nivel, algunas más que otras, en un año, como decir un jugador que mete 30 goles en un campeonato, o es un genio o tiene un truco para hacerlo. No, yo creo que hace poco leí, no es una frase mía, yo creo que el talento en la música no existe, es una forma de la inteligencia. Hay quienes dicen que la nostalgia es una forma de la inteligencia, ¿no? Es un buen funcionamiento dentro de la regadera, es la verdad, lo tengo que aceptar. Y de helicóptero, o sea, cada cual tiene un helicóptero, cada cual tiene un accidente en moto en el bocho, ¿no? De verdad. Y el gusto que me quise dar fue ese, ¿no? Ir al estudio, tal vez con una letra, muchísimas veces pues con Javier y con Cote yo decía, toquen estos 3 acordes, sucedió muchas veces, y después yo me ponía frente al micrófono, cantaba y preguntaba, cuando terminaba la toma vocal aquí de los chicos, ¿tenemos una canción? ¿Hay tema? ¿Hay tema? Bueno, 100 veces me dijeron que sí. Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. Para este especial convocamos claramente a nuestro columnista y amigo, Café Azar, quien en una primera instancia nos va a dar un marco sociopolítico-cultural en el cual se gestaba Honestidad Brutal. Como así también nos va a regalar sus 5 canciones favoritas de este disco para que lo podamos seguir disfrutando aquí en este programa. Guara Guara Geek, cine, series, relatos, algo así. Columnista Café Azar. El año 1999 es un año fuerte, particular. Se venía el apagón informático, se venía el fin del mundo también, algunos decían. Era un tiempo de crisis económica profunda en la Argentina, de las tantas que ha vivido la Argentina. Y en 1999 se publican 4 álbumes de la música llamada rock nacional. Gustavo Cerati saca Bocanada, pienso en Engaña, en el propio Bocanada, con su polémico recurso de sampleo. Puente, Paseo Inmoral. Babasónicos saca esa obra maestra que es Miami, que tenía en la tapa Miami representando la provincia de Misiones en un mapa de argentino puesto de costado. Ahí estaba Los Desfachatados, La Roncha, terrible descripción de esta tierra, de esta región, de este lugar, de esta triple frontera. Paraguayana y el shopping, crítica a ese mundo del shopping que se había instalado en los 90 y que estaba justamente resquebrajándose en estos finales de siglo. Fito Páez saca Abre, con La Buena Estrella, con La Casa Desaparecida, terrible canción sobre la historia argentina, Tu Sonrisa Inolvidable y Al Lado del Camino, canción con espíritu de Bob Dylan, que también está y muy fuerte en el álbum que vamos a comentar, que es Honestidad Brutal de Andrés Calamaro, que está justamente de aniversario, y a quien agradezco es al Negro Gutiérrez, a Ale, por invitarme a participar de este programa coral sobre Honestidad Brutal. Honestidad Brutal, disco doble, primer disco doble con tantas canciones después de mucho tiempo, 37 canciones tenía Honestidad Brutal. Recuerdo haber ido rápidamente a buscarlo a Rincón Musical, allí en la esquina de San Lorenzo y Córdoba, y escucharlo detenidamente y sintiendo que algo se rompía, ¿no? O sea, particularmente en mi vida también se estaban rompiendo muchas cosas en ese tiempo, además de la situación del país, cuestiones personales. Alvaro hablaba de la grabación de Honestidad Brutal y decía, no, todavía no tiene título, pero ese disco ya fue grabado, que es Blues on the Tracks, este disco de Bob Dylan del año 74, donde aparece esto de la cuestión autobiográfica, pero misturada con la ficción. O sea, Dylan siempre dijo que no tenía nada que ver las canciones con su separación, ni con sus historias de desamor. En cambio, en Calamaro era como una cuestión mucho más, más visceral, más presente. Un disco que realmente daba cuenta de un estado de desazón, de crisis, de ira, también,
Por eso empieza con ese tema, quizás que ahora, si uno lo piensa, estaría entre los famosos temas cancelados, que es el Día de la Mujer Mundial. Sin embargo, esa guitarra distorsionada, esa letra dicha como si fuera a las 3 de la mañana, en plena herida, con la herida sangrando, da cuenta de lo que le pasa justamente a esta persona que está cantando esta canción de desamparo por un amor perdido. Después de eso, en las 37 canciones hay un mundo. Está Clonazepam y Circo, por ejemplo. Es una letra de Queen Scornick que representa y refleja la Argentina de ese momento y de hoy. Canciones que a mí me han gustado mucho. Bueno, a mí me gustó mucho durante mucho tiempo y a pesar de que fue cuestionada, me sigue gustando, obviamente. Estoy hablando de la parte de adelante, que es como una canción de primavera amorosa, ¿no? De momento culminante de un amor. Y esa canción para mí es una de las canciones que en esa ingenuidad también, obviamente, tiene elementos ligados a la cuestión del machismo y todo esto que se le criticó a Calamaro mucho tiempo después. Canciones como Te quiero igual, que diría Capusotto, habla del FAS, no habla del FAS en realidad, habla de otras drogas, otras sustancias, y sin embargo parece una canción de amor como Seven Up también, ¿no? Maravillosa. La metáfora, el arte tiene esa capacidad de transformar, de transmutar, de cambiar, ¿no? Aquello que parece dado, parece natural, y lo pone en otro plano. Y ahí aparece el ejercicio de la metáfora, y en eso Calamaro creo es uno de los grandes artistas. Aparte ha generado una forma de canción testimonial, de canción crítica, que no es directa, que no es lineal, que no es metonímica, podríamos decir, y que apela justamente a recursos de incorporar elementos de distintos lugares en metáforas que tienen que ver con lo simbólico, lo cultural y lo político. Esa es la capacidad que tiene Andrés Calamaro y que aparece justamente en Honestidad Brutal. También las canciones que tenían que ver con un acercamiento a lo folclórico, una con Soledad también hay ahí, que incluso le incorporó él después de haber hecho el cierre. Guido Nissenson y Joe Blaney fueron los ingenieros de sonido. Nissenson fue el que trabajó con Calamaro durante mucho tiempo y ellos ya habían cerrado el álbum en Nueva York, en Miami creo que fue, ahí se terminó de cerrar, y cuando llega a España Calamaro le agrega justamente las canciones no sonoras donde aparece justamente Soledad. Muchos invitados, invitados tanto en la composición y en esto. Siempre digo, Calamaro no es Calamaro solo, sino que es un cúmulo de gente. Hay una anécdota que cuenta el periodista de Página 12, Pérez, que habla sobre la canción Me Pierdo, y que él fue con una frase, una noche a ese departamento de Madrid donde se trabajaba 24/7, obviamente a atracción de sustancias, pero atracción de sustancias no recreativas, sino ligadas a un trabajo profesional o un trabajo creativo, artístico de riesgo, y la incorpora Calamaro. Obviamente que él termina de pasar eso, él escribe Calamaro escribió una canción tras otra. Hay algo que dice, hay una entrevista con Bebe Contemponi donde él dice que las canciones se grababan en el estudio, o sea, el trabajo creativo, el moldear la canción estaba directamente en el estudio. Canciones que han quedado como Paloma, por ejemplo, cuenta... Yo me acuerdo creo que Nissenson mismo cuenta que él lo escuchó a Calamaro, le mostró la canción y le dijo, yo quiero cantar, que esta canción la canten multitudes, le dijo Calamaro, apenas compuesta o presentándola por primera vez. Y Nissenson dijo, una canción con 4 tonos, sin estribillo, puente, nada, ¿será? Bueno, después cuando la vio sonando en vivo y la gente cantando, llorando y emocionada, esos maravillosos versos que tiene Paloma, dijo, bueno, algo había ahí. Lo mismo Spinetta. Nissenson trabajaba también con Luis Alberto Spinetta y de hecho a veces compartían el estudio para el trabajo, para lo que era la grabación. Honestidad Brutal se grabó en 3 ciudades fácilmente, ¿no? Buenos Aires, Madrid y Nueva York, y Miami, o 4 ciudades, que fue como un álbum nómade. Dice Nissenson que Spinetta le dijo, decile a Andrés que me gusta mucho Paloma. Nadie daba 2 mangos por Paloma, por cómo era la canción, por la forma que tenía, por la estructura que tenía, por lo larga que era la letra. Bueno, ahí está Paloma como uno de los grandes clásicos del rock argentino. Bueno, algunas de las cosas que pienso sobre Honestidad Brutal, que cuento, me interesa mucho todo lo que fue ese proceso creativo. Después eso deriva en lo que va a ser justamente el Salmón, ¿no? Aquella obra maestra de Andrés Calamaro, pero ahí ya se estaba conformando la ruptura con lo que fue Alta Suciedad, ese disco blanco, por decirlo así. Blanco no en el sentido blanco de los Beatles, porque incluso Honestidad Brutal se comparó con el disco blanco de Beatles, donde la cosa ya está en descomposición,
sino el disco impoluto, limpio, bien arreglado, con canciones que venían en maquetas, previamente pensado. Quizás las canciones que venían en las maquetas ya estaban casi definidas y en el estudio se grababan mejor, solamente eso. Sin embargo, en Honestidad Brutal todo es otro tema, otro caos. Walter Lescano, que escribe un libro que se llama Días Distintos, que recomiendo, sobre los tiempos creativos de Andrés Calamaro, compara la cita de Francis Ford Coppola cuando él habla de Apocalipsis Now. Dice: Apocalipsis Now no es una película sobre Vietnam, es Vietnam. Bueno, algo así era justamente Honestidad Brutal. Peleas de Calamaro con Joe Blaney, con los dueños de las empresas discográficas, que no veían esa perspectiva artística que él tenía sobre lo que podía llegar a ser. Bueno, tantas cosas que después terminaron cimentando lo que va a ser un álbum doble clásico del rock argentino, con canciones que quedan en la memoria y que dieron pie también a entender que Calamaro hacía su propio camino dentro de lo que era ese universo del rock. Igual que Fito, igual que Gustavo Cerati, igual que Babasónicos. Año 1999, podríamos decir un año de oro en el rock argentino, y por supuesto esta gema que es Honestidad Brutal. Comunicate con nosotros al 03-764-6479-64. Los aviones. Los aviones tiene esa cadencia, esa forma, ese estilo ligado a la bossa nova, y algún día tendríamos que ser sinceros en lo que es la genealogía de lo que llamamos rock argentino. Bien podría ser un pop, no sé por qué en algún momento se le puso la etiqueta de rock al cancionero popular argentino, y la balsa, lo dijo Lito Nevia muchas veces, estaba inspirada de alguna manera, o era un homenaje, o aparecía esta cuestión de la bossa nova, la garota de Ipanema, como esa estructura que rítmica y a veces también armónica que tenía. Bueno, Calamaro, ¿qué hace? Retoma esto en forma muy fuerte, pero además le agrega la cuestión urbana, ¿no? El bandoneón ese sonando en esa cadencia de la bossa nova, en este tema que habla de aquello que en Honestidad Brutal aparece más de una vez, que es la historia de que no es mejor soñar que estar con la persona. Esa cuestión del amor por encima de la realidad, por decirlo así. Mientras los aviones pasan, el tiempo sucede, y en ese pasar pasa el mundo. Mientras tanto estamos en esa instancia en donde prefiere pedir que no se vaya, ¿no? Que ese tiempo no se escape. Prefiero tenerlo presente siempre en los sueños, y para mí Los aviones es una de las grandes canciones de Honestidad Brutal. Sin conexión, por Radio Provincia. Visita nuestra red social www.facebook.com/sinconexiónlt17 y reviví todas las columnas. ¿Quieto? Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Oceanoble. No, esto no es coca, papi. Sin conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin conexión. Sin conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin conexión. ¿Tenés alguna visión antes de que salga Honestidad Brutal? O sea, la compañía primero o me engañaron o entendieron. No, descubrimos que había cosas más importantes que vender discos de inmediato, ¿no? Tal vez el repertorio. Fíjate que en el auge de la música electrónica yo sentí que mi crédito en las letras de las canciones, como aquella vez cuando Dylan le dijo a Jimi Hendrix: la música va a salir sola, así que cuidar las letras, ¿no? Y la verdad es que nunca me imaginé que el disco iba a terminar siendo esto, y la compañía, yo creo que, o sea, va a ser, hay generosidad de parte de todos. O sea, mi contrato me exige grabar 12 canciones y yo hice 37, y si encuentro un hueco hago 37 más. Me gustaría grabar un disco con versiones y no cobrar derechos de autor, y decirle a la gente: si las mías son buenas, escuchen esta, ¿no? Si te quedaras sin internet, ¿qué onda? ¿Vas a salir a protestar con una remera que diga "quiero de vuelta la conexión"? Nah. Mejor sumate a la sintonía de Radio Provincia. El Negro Gutiérrez tiene la posta. Sin conexión.
En esta última parte del especial de Honestidad Brutal por sus 25 años, seguimos descubriendo las canciones de nuestro columnista y amigo Café Azar. Prefiero dormir. Un reggae oscuro, narcótico, que habla de aquello que comentábamos antes, la idea de que prefiero dormir pensando en vos antes que dormir con vos. El deseo puesto ahí, ¿no? En esa cuestión de lo intocable, ¿no? Me hace acordar a Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, la película de Michel Gondry, maravillosa, con Jim Carrey, ¿no? En esto Calamaro no solo la música con Ken Fredley, que es el que hace la trompeta esa maravillosa, alucinada, trasnochada, llena de sustancias en una noche terrible, me parece que es una de las canciones más hermosas que tiene Honestidad Brutal. Prefiero dormir. Nada, a veces ha quedado como relegada. Obvio, hay canciones que han sido hits dentro de Honestidad Brutal y que han formado parte de la rotación permanente en las radios, pero para mí Prefiero dormir es una de las grandes joyas, de las grandes gemas que tiene Honestidad Brutal. Dentro de toda esa cantidad de canciones, de esa fertilidad del poeta que era Andrés Calamaro, en la música y en la letra, bueno, Prefiero dormir para mí es una de mis preferidas. Comunicate con nosotros al 03-764 647964. El tren que pasa es una de las canciones quizás más influenciadas por la forma de componer, de trabajar, de pensar el tema de algún momento de Bob Dylan, o sea, no de todos los tiempos de Bob Dylan. Dylan tiene muchas mutaciones, muchas formas de componer las canciones, de decir las cosas, ¿no? En este caso son historias que se van encadenando, mientras tanto el tren pasa, o sea, el tren, la historia, la cosa, la vida, el tiempo va pasando en ese momento. Aquí aparece también en la colaboración de los tantos colaboradores que tuvo Honestidad Brutal, Nico Cota, que es hombre de las mejores cosas de Luis Alberto Spinetta, digo yo, ¿no? De los últimos tiempos, un gran arreglador, multiinstrumentista. Y bueno, Gringy y toda la gente. El tren que pasa para mí es una de las canciones que da cuenta de esto de las cosas suceden y el tiempo sigue pasando. Es un tren que pasa, casi como broma. Yo hablo y pasa un tren. Bueno, algo de eso hay, pero un poquito más oscuro, un poquito más bizarro. Los personajes están perdidos en ese mundo que los ignora de alguna manera, y para mí es una de las canciones también de Honestidad Brutal que merece ser revisada y reescuchada. Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Mi propia trampa. Esta es una cumbia alucinada, una cumbia nocturna, amanecida, para cantar en bares marginales, en los bordes, con el genial Mark Ribot, guitarrista de Tom Waits fundamentalmente, pero además con una carrera solista maravillosa. Y la verdad que también en este tema Calamaro cuenta esta cosa de, bueno, no poder realizar aquello que uno desea porque cae en las propias trampas que uno se tiende, ¿no? Quería amar a alguna mujer y estaba rodeado de muchas otras posibilidades y oportunidades que se le daban en este mundo de la vida social, de la vida amorosa, ¿no? De aquellos lazos que se tienden o de aquellas reglas que por ahí no se establecen claramente. Pero para mí Mi propia trampa es como que anticipa también toda esa posibilidad de reivindicación de la cumbia, ¿no? Como música que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver también con el ritmo y que tiene que ver también con las historias de desamor. Una de las bellísimas canciones que aparecen aquí en Honestidad Brutal y que yo también quería rescatar. Ustedes dirán, bueno, no están los hits. Obviamente Paloma tiene que estar cuando uno piensa en Honestidad Brutal, pero también está bueno recorrer de esas 36 canciones que fueron parte de Honestidad Brutal, algunas que por ahí quedaron un tanto olvidadas o que no fueron parte. Una bomba, por ejemplo, era la canción que iba a ser el hit. Terminó siendo, sí, muy conocida, pero no después de Paloma o después de Te quiero igual, ¿no? Esta canción medio irónica que escribió Calamaro también y que algunos se comieron la curva al analizarla. Vuelvo a esta canción que me parece de una sensibilidad dolida muy importante, retomando aquel mito
de Ícaro, ¿no? A veces acercarse demasiado al sol hace que las alas que te llevan a acercarte demasiado al sol sean las que se quemen y caigas, valga la redundancia, caída libre. Un programa, un sentimiento. Estás escuchando Sin Conexión. No sonoras. Esta canción que tiene un estilo aire peruano, ¿no? Con el Mosca Lorenzo en la percusión, con Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes, el Mosca Lorenzo también de Los Auténticos Decadentes, y una de las canciones que creo que muestra un poco lo que es la versatilidad de Honestidad Brutal. Aparecen un montón de ritmos, aparece el rock, aparece el funk, aparece el soul, pero también aparece la música latinoamericana muy fuerte, plantada en algunas canciones que en otro material podrían sonar como de otro lugar o que no tendrían nada que ver. Sin embargo, Calamaro puede aunarlas en ese estilo, en esa forma que tiene él de pensar las cosas. Si te dicen que caí, así comienza con la frase: si te dicen que caí, una novela de Juan Marcé, maravillosa novela de Juan Marcé, y a partir de ahí va desarrollando el resto de la canción, el resto de la poética que tiene esta canción. No sonoras entonces es la última que elegí de todas estas canciones de Honestidad Brutal. Vale la pena igual, antes que nada, escuchar todo Honestidad Brutal a esta altura, con el tiempo, con la distancia, porque realmente creo es uno de los discos, no quiero decir emblema, no me gusta la palabra emblema, sino uno de los discos fundamentales del rock argentino, donde Calamaro demostró ser quien era como artista, el tipo que podría generar un lenguaje nuevo, propio, original, y ese fue Calamaro. Por eso aquí va esta canción, No sonoras. Sin Conexión por Radio Provincia. Este es un momento que el disco me gusta cada vez más. Aparte de 3 canciones pasamos a 37. Cumplí 37 años grabando con Gil McCracken, el último que grabó Double Fantasy y 45.000 grabaciones más. Y me acordé que había cumplido a los 17 dentro de un estudio de grabación también. Y siempre solito ahí en el estudio, ¿no? Pero me gusta, ¿no? Me gusta tener 20 años grabando dentro del estudio, ¿no? O sea, no sé si aprendí algo. Todavía puedo arruinar una mezcla, ¿no? Siempre arruino algo, pero me pulí. O sea, es como cuando sos poa, pero pasan los años, entonces el poa, como decía Gainsbourg, la fealdad es más noble, es un material noble porque dura más. Visita nuestra red social www.facebook.com/Sin Conexión LT17 y reviví todas las columnas.